Hola, hola, de nuevo ya estamos aquí. ¿Cómo se escucha? Ya mejor, profe. ¿Sí? Ah, qué bueno, porque reinicié mi módem y revisé mis conexiones, todo estaba al parecer correcto. Lo único es que tengo por aquí una actualización que no he instalado. Es que de repente como que la calidad del internet se va. ¿Verdad que sí? Sí, en otros profes igual le pasa lo mismo. Sí, pues es cosa del diablo esto. Pero bueno, ok, vamos a seguirle y ahorita que se incorporen los que nos faltan. ¿Están de acuerdo? Para terminar. Estábamos justamente con que hay contaminantes que se absorben en el suelo y hay contaminantes que son reflejados por el suelo. ¿Cómo se ve esto? Bueno, la ecuación que habíamos visto pues ya la tenemos definida para este caso cuando son absorbidos por el suelo, porque hasta aquí llega el contaminante. Mientras que cuando el contaminante es reflejado, lo que se hace es ocupar, digamos, la imagen especular de la ecuación y nos resulta este término para definir la contaminación a estos diferentes puntos. Entonces, lo que estábamos platicando hace rato de la incorporación de la cinética, ¿sí?, en los cálculos de la concentración, dice aquí que en muchas ocasiones el contaminante emitido no es estable y sufre transformaciones y se transforma en otra sustancia, es decir, reacciona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular la concentración con el modelo gaussiano en una posición dada y después establecer cuánto tiempo tardará la molécula en llegar hasta dicha posición desde la fuente. ¿Cómo se hace eso? Pues con la velocidad del viento. Y después multiplicar la concentración por un factor de desintegración que tiene en cuenta cómo decae la cantidad de contaminante con el tiempo. Y entonces, para una cinética de primer orden, sabemos que la rapidez no es otra cosa más que la variación de la concentración con respecto al tiempo, que será el primer término, y eso por la ley de acción de masas es igual a la constante por la concentración. Despejando de ahí, tenemos que la concentración entre la concentración inicial no va a ser otra cosa más que la exponencial de menos K por T, donde K es la constante de que estábamos hablando, la KD, ¿no? Hace rato, de descomposición. Sabiendo que para orden 1 el tiempo de vida media no es otra cosa más que el logaritmo natural de 2 entre K, vamos a definir ese factor de destrucción o de desintegración, ¿sí?, como la exponencial, es decir, esta parte de acá de la ecuación, si se dan cuenta, este factor de descomposición o de desintegración no es otra cosa más que esta parte, que será la exponencial de la K. En lugar de poner la K, la vamos a despejar del tiempo de vida media y nos queda como logaritmo natural de 2 entre tiempo de vida media, ¿sí?, y la vamos a afectar por T, ¿sí? Y la T, como no la vamos a poner en tiempo, la vamos a poner en función una vez más de la distancia y de la velocidad. Esto nos queda en unidades de tiempo, ¿sí? Y con esto vamos a poder calcular este factor, que es el factor de destrucción, y la concentración real que vamos a tener. Primero tenemos que calcular la concentración con el modelo gaussiano y después afectarla por este factor que acabamos de definir, para cuando es cinética de primer orden. Cuando es cinética de segundo orden, se hace lo propio con el tiempo de vida media, si es que no lo dan. Ahora, como resumen nada más es así, una revisión. Los modelos de celda múltiple justamente se utilizan en la práctica para estimar concentraciones de contaminantes para cierta región bien definida y dividen todo este volumen que tenemos que analizar en pequeñas celdas en las que se almacena de modo numérico, ¿sí? La concentración se va definiendo cada una de ellas, de estas celdas, están interconectadas y se va evaluando lo que entra, ¿sí?, con respecto a lo que sale, y así a su vez se va resolviendo celda por celda, ¿no?
El modelo tiene en cuenta la estabilidad de los contaminantes, es decir, las vidas medias, constantes cinéticas, así como los flujos de materia que pasan de una celda a la otra vecina. Este es un modelo, digamos, continuo del modelo de celda fija. ¿Sí? Vamos resolviendo celda por celda, celda por celda, y en cada unidad de área transversal vamos viendo las emisiones, ¿sí? Y vamos analizando cómo se comporta esa concentración, en qué dirección van los vientos, y vamos resolviendo celda por celda. Entonces, para el protocolo de cálculo en esas condiciones, ¿sí? Primero tenemos que evaluar las condiciones atmosféricas, vientos, humedades, ¿sí? Insolación, intensidad de luz, si hay nubes. Y primero definimos las emisiones. Posterior pasamos a la concentración inicial al tiempo cero, ¿sí? Calculamos las dispersiones con los modelos gaussianos. Evaluamos si es que existe una constante de dispersión, perdón, de disociación o de destrucción o de generación con las constantes cinéticas, y obtenemos las nuevas concentraciones. Esas nuevas concentraciones serían evaluadas al tiempo cero, ¿sí? Y después van a ser evaluadas con el tiempo, ¿sí? El tiempo más delta T, es decir, en función del tiempo se tiene que estar extendiendo este ciclo, y así vamos a poder calcular nuestras concentraciones. Este es nada más de donde lo saqué, desde la EPA. Y rápidamente pasamos al menos a resolver un problemilla, si están de acuerdo. Esto sería su actividad, subir los problemas, ¿vale? ¿Sí me Sí, escuchan? profe. Sale. Sí, ¿Sí se profe. escucha el audio? Se escucha bien, profe. Ah, perfecto, gracias. Entonces, vamos a ver. Dice aquí que una ciudad tiene la siguiente descripción. ¿Recuerdan el modelo de la celda? ¿Sí? Donde W, L, y aquí tenemos una H, ¿sale? Este es nuestro cubo, nuestro sistema que vamos a definir. Dice que una ciudad tiene la siguiente descripción. W es igual a 5 kilómetros. L, que es la longitud, va a ser igual a 15 kilómetros. Y una velocidad del viento, U, que es de 3 metros por segundo. Una H, es decir, una altura máxima de mezclado, que va a ser de 1000 metros. Y dice, la concentración de fondo, es decir, la que acompaña esta U, que es nuestra B, de monóxido de carbono es igual a 5 microgramos por metro cúbico. Esa es la concentración de fondo que está entrando con esta corriente de aire. Dice, el índice de emisiones por unidad de área, lo que se está generando acá adentro, es Q, y es igual a 4 por 10 a la menos 6. Y son gramos, ¿sí? Por segundo por metro cuadrado, ¿sí? Y son 4 por 10 a la 6 gramos, ¿sí? 4 por 10 a la 6 gramos, pues son cuántos microgramos, ¿no? Porque aquí lo tenemos también la concentración de fondo expresada en microgramos. Entonces, ¿cuál es la concentración de CO sobre la ciudad? Pues vamos a resolver. La solución es, suponiendo un modelo de celda fija, ya definimos, no sé si recuerden que para un modelo de celda fija la concentración va a ser igual a la concentración de fondo más Q por L sobre la velocidad del viento por H. ¿Sí se acuerdan? Entonces aquí tenemos que la concentración va a ser igual a la concentración de fondo por Q por L sobre U por H. Y esto es igual a la concentración de fondo, que es 5 microgramos por metro cúbico, más Q, que es el índice de emisión por unidad de área, 4 microgramos por metro cuadrado por segundo, ¿sí? Porque lo tenemos 4 por 10 a la menos 6, pero pues eso es 4 microgramos, al final de cuentas, por H. Pero si lo tenemos en metros, pues lo tenemos que poner en metros, que serían 15,000 metros, ¿sí? La longitud, entre la velocidad del viento, que es 3 metros por segundo, por H, que son 1000 metros. El resultado es 25 microgramos por metro cúbico. Esa es la concentración o la emisión dentro de nuestra ciudad. ¿Es alta? Pues no, no es tanto, fíjense, hasta eso no. Están entrando de 5
más lo que se acumula son 25. Tendremos que checar las normas medioambientales para saber si está dentro de norma o no. Pues como ven, es relativamente simple, a menos de que les pida otra cosa, ¿sí? Pero sería un puro despeje, al final de cuentas. Ahora, en cuanto a las unidades, ¿sí? Metro cuadrado con metro, ¿sí? Se nos dio el cuadrado. Uy. Sí, aquí estábamos. Este metro con este metro, nos quedan microgramos por metro segundo, y aquí nos quedan metro segundo, metro con metro, se va, si están de acuerdo, segundo con segundo, se va, y lo único que nos queda sería, como están multiplicando, no tiene que quedar en las mismas unidades de si están de acuerdo, ¿sí? Y nos queda microgramos sobre metro cúbico. Ahora este otro. Dice, para la ciudad del problema anterior, las condiciones meteorológicas se presentan el 40% de tiempo, durante el 60% restante, el viento sopla formando ángulos rectos con la dirección que se muestra en la figura, ¿sí? Con una velocidad de 6 metros por segundo y la misma altura de mezclado. Este sería el diagrama, ¿sí? ¿Cuál es la concentración promedio anual de CO en la ciudad? En este caso, pues tenemos que utilizar, para empezar, calcular las nuevas concentraciones ahora con respecto a esta dirección. Nos queda que es la velocidad, porque dice que es el 40% de las anteriores y durante el 60% sopla de esta dirección. Entonces es la velocidad, que es en esta dirección, por L por H, ¿sí? Por la concentración de fondo, que es el primer término, más lo que se emite acá adentro, que queda igual Q por W por L por el área transversal, menos lo que va a salir de aquel lado, que sería U por C, que es lo que se está emitiendo, ¿sí? Por L por H, que estarían las caras opuestas, y esto va a ser igual a 0. Haciendo nuestro balance para esta nueva concentración, nos queda que es B más Q por W entre U por H. Aquí ya no es Q por L, sino es Q por W porque cambió la cara. Sustituyendo en esta ecuación, bueno, despejando para empezar de aquí, la C. ¿Le puede cambiar tantito al anterior, por favor? ¿Aquí? Sí, permítanme. Ya, profe, gracias. Al contrario, gracias a usted. Entonces, teniendo en cuenta que ya encontramos nuestra ecuación para el cálculo de la concentración en esas condiciones, es esta. Despejamos la concentración, sustituimos que 5 son 4. Ahora W en lugar de L son 5000. Esta parte de la velocidad cambió a 6 en lugar de 3 que teníamos. Todo lo demás queda igual y el resultado es 8.33 microgramos por metro cúbico. Y a partir de los datos de frecuencia, nos hablan que el 40% sopla en la dirección normal que calculamos al principio y el 60% en la otra dirección que acabamos de calcular la concentración. Por lo tanto, la concentración promedio, esta concentración promedio anual, ¿sí? No va a ser otra cosa más que la suma de la frecuencia por la concentración en esas condiciones. Hace ratito nos dio 25 por 0.4 más 8.33 que acabamos de calcular en estas condiciones por 0.6. Y el resultado es 15 microgramos por metro cúbico para estas condiciones. Y el último, el que se les queda de tarea.
este no. Este mejor. Dice aquí, en una industria, todos les voy a subir esta presentación ahorita en un ratito más, emite 20 gramos por segundo de CO2 a la altura de 30 metros, la velocidad del viento es de 3 metros por segundo, los valores de los coeficientes de dispersión en Y y en Z a una distancia de 1 kilómetro en la dirección del viento son 30 y 20 metros respectivamente. Estime las concentraciones del SO2 a 1 kilómetro de distancia de la base de la chimenea y 1 a ras del suelo y en el eje del viento. La situación 2, a 10 metros de altura y en el eje del viento. Y 3, a ras del suelo y a 10 metros de distancia del eje del viento. ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, pues aquí tenemos nuestra chimenea y esto es a 1 kilómetro de distancia. Y nos pide en el punto 1 a ras del suelo y en el eje del viento. Este es el eje del viento y a ras del suelo. Aquí está el 1. En el 2 nos lo pide igual a 1000 metros, pero a 10 metros de altura y en el eje del viento. 10 metros de altura y en el eje del viento. Y 3, a ras del suelo y a 10 metros de distancia en el eje del viento. Es decir, para acá y aquí está, en el punto 3. Evaluar para estas 3 situaciones con estas condiciones de emisión. Entonces, esta ecuación es la que teníamos para 2 dimensiones, de la ecuación gaussiana. Para el punto 1, las coordenadas van a ser y igual a 0, z igual a 0 metros. Y estos son los resultados. Este es 574.11 microgramos por metro cúbico. Para el punto 2 serán y igual a 0, z igual a 10. Este es el punto 10, z igual a 10, x igual a 0, y igual a 0. Y la concentración es 1072.58 microgramos por metro cúbico. Y para el punto 3 va a ser y igual a 10, z igual a 0. Y la x es justamente en dirección del viento, así que no hay ningún problema. Y la concentración nos da de 543. Entonces, por favor, se queda de actividad. Aquí les estoy dando ya los resultados, les estoy dando la ecuación, les estoy dando toda la información. Nada más lo que tienen que hacer es sustituir, hacer el análisis dimensional y comprobar que estas son las respuestas correctas. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya está. Ok, pues entonces con esto terminamos. Ok. Y nos vemos el martes. ¿Vale? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, gracias. ¿Martes?